La vez pasada quedé en explicarles al respecto de cómo es que se guardan y se borran los archivos, porque usamos el comando rm y rmdir. Imaginen que esto es el espacio en su disco duro. El espacio, voy a borrar aquí esto. El espacio en el disco duro lo pueden ver como si fuera una tira contigua de bytes, ¿de acuerdo? Que va desde el byte 0 hasta el byte, no sé, por ejemplo, hasta el 2000, por ejemplo, ¿no? Por dar una cantidad. Y el disco va a estar segmentado, va a tener una sección de arranque, va a tener particiones. Pensemos que tienen un Windows instalado, entonces Windows genera, me parece que 3 particiones, aparte de la de arranque. A esta es a la que le llamamos EFI. Y tendrá la partición de Windows y otra por acá, que genera Windows. Entonces, digamos que nuestro espacio para Linux, ya una vez que lo instalamos en el disco, es esto. Entonces, esto es Linux. Y esto es Windows. ¿Ok? Ahora, la información para poderla organizar dentro del disco tiene que tener cierta estructura. A esa estructura que lleva el sistema o el espacio en el disco es a lo que le vamos a llamar el sistema de archivos. Pues aquí viene el sistema de archivos. En inglés, File System. Ahora, existen diferentes sistemas de archivos. Cada sistema operativo tiene su propio sistema estándar o que viene por default. Por ejemplo, aquí puede ser NTFS. En el caso de Linux, puede manejar varios sistemas de archivos. Puede ser XFS, puede ser BTRFS, o bien podría ser X. Y aquí hay 2, 3 y 4. ¿Ok? Siendo el actual el X4, el Extended 4. Entonces, cada sistema de archivos va a generar una estructura para el espacio que ocupa dentro del disco. Vamos a ver cómo luciría un sistema de archivos tipo X4. Entonces, pensemos que este es el X4. Y este es de Linux. Entonces aquí va a existir una partición, una división, más que una partición, una división, que se va a llamar el superbloque. A esta sección le vamos a llamar superbloque. Y luego viene una división que se va a llamar la lista de inodos. Lista de nodos. O nodos índice, que es lo que quiere decir la I. Y luego, bueno, y nodos libres.
Y luego aquí vienen los inodos. Entonces, esta sección de aquí tiene un tamaño fijo, digamos 512 bytes, ¿ok? 512 bytes. Luego, cada bloquecito de los inodos está dividido. Tiene un tamaño constante dentro de todo el sistema de archivos. Aquí vamos a hacerlo más remarcado. Y igual aquí tiene exactamente el mismo tamaño. Todo se divide en bloquecitos del mismo tamaño. El tamaño típico en un sistema X4, el tamaño por default, de aquí, es de 4 kilobytes. Aquí, así. Normalmente cuando viene B mayúscula se refiere a bytes, y si lo pongo en B minúscula sería bits. Entonces aquí tengo yo 4 kilobytes o 4000 bytes de espacio para almacenar. Bien, voy a agregar otra hoja. Luego aquí voy a dibujar uno de esos cuadritos que estaban marcados. Digamos este. Que es de 4 kilobytes. Bueno, este espacio de disco contiene cierta información. Una de esas informaciones es el número de inodo. ¿Sí? Tiene el número de inodo. Pensemos que todos estos que están aquí, este es el superbloque. Todos estos que están aquí tienen una numeración. Este es el inodo 0, el inodo 1. A lo mejor este es el inodo 100. Y continúa, ¿no? Y estos de acá también son inodos. Entonces también tienen algún número asignado. Pensemos que este no sé, es el inodo 600. Y por acá en esta zona, yo tengo el inodo 800. Bueno, cuando un inodo está libre, aparte de esto viene una cosa que se llama el número de referencias. Número de referencias, que también lo vamos a necesitar ahorita para lo que vamos a ver hoy. El número de referencias está en 0 por cuando el inodo está libre, y cuando está haciendo referencia a un archivo, entonces ese inodo de referencias empieza en 1. ¿Ok? Bien. Pensemos que aquí dice el número 800. Significa que este inodo o índice, está haciendo referencia a este otro bloque. Y cuando está haciendo referencia, entonces el número de referencias se incrementa. Cuando es un archivo, el número de referencias es 1. Y vamos a ver algo hoy que va a ir incrementando este número de referencias. Ahorita lo único que quiero mostrarles es el concepto de borrado.
color. Entonces, imagínense que ustedes tienen un archivo de texto, ¿no? No sé, por ejemplo, que se llama datos.txt. El nombre del archivo se guarda en otro lugar. Existe un tipo de archivo especial. Lo voy a poner por acá. Por ejemplo, aquí. Que es un tipo de archivo directorio. Ese tipo de archivo directorio también tiene su propia estructura, que también es muy parecido a una tabla. Lo voy a poner aquí así. Es como una tabla. Aquí, por ejemplo, vendrá el nombre. Borrar un poquito aquí. Va a venir el nombre. Por ejemplo, aquí datos.txt. Y luego va a venir un número de inodo. Ese número de inodo corresponde a esto que yo tengo aquí remarcado, punteado. Entonces ahí tiene el número 100, ¿sí? Pues vean que el 100 es este número de aquí, del inodo índice. Entonces lo que significa es esto. Este tipo de archivo que tengo yo en rojo, esta parte, es un archivo de directorio. Los directorios en realidad son archivos también, un tipo de archivo especial, que en su interior lo que contiene es el nombre del archivo y la ubicación dentro del inodo índice. Aquí me está diciendo que el inodo índice del archivo datos está en la posición 100. Entonces, viene a la posición 100, que es este bloque que está aquí en azul, y aquí encuentra que la información está guardada en el inodo 800. Este de acá. Pensemos que el contenido de este archivo datos es un archivo de texto. Tiene un 3.14 y luego acá tiene un 2.46 y un menos 5i, etcétera. Bueno, eso es lo que tiene ese archivo. Pues esa información está guardada aquí adentro, aquí, en este espacio del disco, es donde se van a guardar los caracteres 3.14, 2.46 y menos 5i. Eso está guardado aquí en esta zona, en la zona de inodos. Acá está la lista de inodos. Entonces, cuando yo creo un archivo, voy a crear este archivo de datos, este de aquí. Lo que hace es que en el directorio en el que yo me encuentre, este es un directorio, un archivo directorio, va a crear una entrada buscando un inodo que esté, de la lista de inodos, uno que esté libre, digamos que encontró el 100, y va a meter dentro del archivo de directorio el nombre del archivo que se llama datos.txt, y luego en el inodo 100, en este de aquí, va a generar información, van a poner cierta información, vamos a ver qué información es la que se va a ir anexando. Lo principal es el inodo, ¿sí? El inodo que es el que va a contener la información está guardada acá, y aquí es donde va a meter todos los datos de ese archivo, ahí los va a poner. Cuando el archivo se crea, el número de referencias va a valer 1. Bueno, hasta ahí, eso es cuando se crea un archivo. Ahora vamos a pensar qué pasa cuando yo hago un RM de datos.txt. ¿Qué hacía RM? Borrar los archivos, ¿no? Borra el archivo. Bueno, entonces lo que va a hacer es el programa, porque esto es un programa, RM, va a abrir el archivo de directorio, este de acá, va a encontrar
el inodo en el cual está haciendo el inodo índice del archivo datos.txt, que es el que yo quiero borrar, y dice, ok, está en el archivo 100, o está en el inodo, perdón, está en el inodo 100. Pues viene al inodo 100, que es y ve la información que contiene. Aquí lo que va a hacer es cambiar el número de referencias y le va a quitar una unidad. Entonces, en lugar de valer 1, ahora vale 0, porque le quitó 1. Bien, ya lo borró. Eso es todo lo que hace para borrar. Ahora, ¿qué? ¿Le pasó algo a la información que estaba guardada ahí? ¿En el disco? No. No, ¿verdad? La información sigue estando ahí en el disco. Y de hecho, todavía el inodo que está aquí, este bloque de inodos, sabe en dónde está la información. Una cosa más que hace el RM, una vez que hace el borrado, en la tabla del directorio quita la entrada. Entonces, vean, lo que pasa ahora es que en el disco duro, los datos siguen existiendo, ahí están, ¿sí? Ahí existen, no les pasó absolutamente nada. El inodo en el que estaba haciendo el inodo índice sabe en dónde están guardados los datos, ¿sí? Sabe que están en el inodo 800. Y el número de referencias es 0, y eso le indica al sistema operativo que ese inodo, este inodo 100, este de aquí, de la lista de inodos, que este inodo está libre. Por lo tanto, si hay algún otro programa que quiere crear un archivo, puede tomar este espacio y reutilizarlo, porque el número de referencias es 0, y si es 0, significa que ese inodo está libre. Por lo tanto, podría usar la misma información que ya tiene, que tiene el número 800, podría usarla de nuevo y reutilizar este espacio que está aquí, y se borraría en ese momento la información. Pero si eso no ha ocurrido, ¿sí? Si todavía no se borran, si todavía no se reutiliza ese inodo, entonces la información está guardada todavía ahí. Lo que yo no sé, o lo que el sistema operativo ya no sabe, es cómo se llama ese archivo, ¿sí? Ya no sabe cómo se llama, porque lo único que tiene es en dónde está la información, pero no sabe cómo se llama. Entonces, vean, si por alguna razón, y no se puede hacer en cualquier máquina, pero si por alguna razón se borró un conjunto de archivos, una posibilidad que existe es que si yo le quito la energía a la máquina, es posible que la información que se alteró todavía estaba en memoria, estos borrados que acabamos de hacer, no se vean reflejados físicamente en el disco. Entonces, si eso ocurre, hay una posibilidad muy pequeña de que se pueda recuperar el archivo original, si es que esa información todavía no se plasma aquí en el directorio, es decir, si todavía no se le borra el nombre. Ahora, vamos a pensar que ya se hizo una cosa que se llama sincronización. Ya se hizo la sincronización de lo que está en memoria con lo que está en disco. Entonces aquí definitivamente ya está vacío, aquí ya no hay nada. Entonces yo ya no puedo saber el nombre del archivo. Pero la máquina ya me di cuenta de que no debía haberle borrado, y entonces todavía me da tiempo de apagar la máquina para no seguirla utilizando. Bueno, puedo usar un programa que lo que hace es revisar la lista de inodos. Va a revisar esta lista de aquí, todos los inodos que están aquí. Y en todos esos inodos que tienen referencia 0, va a ver cuál es el valor que tiene en el inodo al que está apuntando, ¿sí? Entonces va a ir al inodo 800, este de acá, y va a leer esta información, va a leer esto. Si es un archivo de texto, entonces lo que va a hacer es va a tomar todo esto, toda esta información, y la va a poner en otro lugar, en otro archivo, ¿sí? 3.14, 2.46 y menos 5i.
Toda esa información la va a copiar, la va a poner en otro archivo, en otro lado, y le va a poner un número aquí, por ejemplo, 000000001, ¿no? Y lo va a hacer con todos los sínodos que vaya encontrando aquí, que estén, que tengan como referencia el 0. Y entonces va a ir recuperando información. Ahora no lo va a hacer con todos. Lo va a hacer solamente con archivos de texto, como este que tiene aquí, y con archivos cuyo formato sea conocido. Por ejemplo, las imágenes son archivos binarios, pero que tienen un encabezado al inicio del archivo, y ese encabezado dice qué tipo de archivo es. Así, entonces pueden tener archivos PNG, JPG, o las películas también, por ejemplo. Entonces, todos esos archivos que tienen un encabezado muy particular, bien definido, son archivos que va a ir recuperando el programa que se encarga de hacer este escaneo de los sínodos, y va a ir sacando archivos, o va a ir recuperando archivos de cada bloquecito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sacará el 00002. Ahorita les muestro en dónde los pone. Bueno, hace todo eso. Y después el usuario, ¿sí? O sea, ustedes pueden ir revisando estos archivos para ver si tienen algo que les es útil, ¿sí? Si el archivo es pequeño, menor a 4K, entonces se puede recuperar bien la información. Si el archivo es más grande, lo más probable es que la información se encuentre truncada, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no, profe. Bueno, ahora, segundo, ese es el primer aspecto, ¿no? Así es como se borra. Ahora, imagínense que lo que ustedes tienen aquí, en este archivo, aquí en esta parte, es algo confidencial, que no quieren que nadie lo vea, que nadie lo encuentre. Y simplemente borran el archivo. Y les cae ahí, les cae ahí la seguridad, ¿no? Les cae la auditoría ahí, ¿no? A ver qué tienes aquí en tu máquina. Pues lo que van a hacer es ejecutar ese programa que va a checar el estatus del disco, y van a sacar todos estos archivos que están aquí, todo esto. Lo van a tratar de recuperar. Y ahí va a aparecer, pues, la evidencia de lo que estaba guardado ahí. ¿Qué se les ocurre para evitar que recuperen esa información que estaba ahí guardada y que ustedes borraron intencionalmente, pero que llegaron y les revisaron el disco? ¿Qué podrían hacer? ¿Pudieran sobreescribirse los datos? Muy bien, compañero, exactamente. Antes de que lo borres, pues le pones información que no es útil, o información falsa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este le puedo poner puros ceros. Le pongo puros ceros y ya después lo borro. Entonces, cuando el programa que recupera archivos encuentra que ese archivo fue borrado, lo que va a encontrar es que tiene puros ceros. Las Mac y los Windows tienen, me parece, una cosa que dice borrado seguro. Un borrado seguro significa que sobreescribe con valores aleatorios el archivo o el espacio que ocupaba el archivo, y ya después lo borra. Entonces es un borrado lento, porque primero sobreescribe la información y ya después libera el espacio, ¿sí? Ya existen técnicas todavía más modernas, pero pues ya requiere, ahora sí, que el FBI llegue ahí a revisarles el disco y los campos magnéticos del disco y demás, ¿no? Pero una utilería de este tipo, que simplemente revisa cuáles son los archivos borrados, no puede recuperar un archivo que ustedes sobreescribieron con información. Entonces, si quieren borrar algo de manera segura, primero sobreescríbanlo con datos aleatorios y ya después lo borran. ¿Ok? Ese es un borrado seguro. Porque de lo contrario, la información sigue existiendo ahí y se puede recuperar, a menos de que en algún momento lleguen y se utilice ese espacio por otro archivo.
Bien, dejen ahora compartir. Bueno, entonces aquí ya deben de estar todos conectados. Vamos a seguir revisando los comandos que estábamos viendo. Entonces, lo último que hicimos fue ver la información que contenía el etc password, ¿sí? Entonces, habíamos visto. Sí están viendo la terminal, ¿verdad? Sí, pero Sí, profe. Ok. Entonces, habíamos visto la estructura que tenía este archivo, ¿sí? Y les había dicho que, por ejemplo, si revisamos una de las líneas, aquí al principio viene el nombre del usuario, pues viene el password, pero el password ya no se guarda aquí, por lo que les expliqué en la clase pasada. Después viene un número único asociado a ese usuario y luego viene el número de su grupo, al grupo al que pertenece. A continuación viene un campo que se llama geckos, que contiene información relativa al usuario. Normalmente es un texto libre y cada sistema le pone ahí la información que considera conveniente, pero es libre. Este campo es libre. A continuación viene el home del usuario, es decir, cuando ingresa a la máquina, a qué directorio lo debe ubicar. Eso viene indicado aquí. Ese es el sexto campo. Y finalmente el séptimo campo dice qué programa es el que tiene que ejecutar cuando el usuario ingresa a la máquina. Entonces, el programa que debe ejecutar se llama bin bash. Ese bin bash es el intérprete de comandos. Y el intérprete de comandos es este que estoy usando, ¿sí? Ese que me pone mi usuario, Igor, y luego el signo de pesos. Ese es el intérprete de comandos. Es un programa que se está usando cuando yo ingreso a la máquina. Bueno. Ahora sí vamos a ver lo que representaban esos campos que se obtenían con ls-l. Que recordemos, el "-l" significaba un listado largo. Voy a ponerle "-la" para tener más archivos. Y entonces, lo primero que contiene es el tipo de archivo. Hay 7 tipos de archivos. El tipo D es un archivo de directorio. Por eso les expliqué ahorita en la imagen gráfica que les puse ahí en la pizarra, que el directorio era un archivo y dentro de ese archivo, que tiene un formato especial, lo que contiene es el nombre del archivo y el inodo o de la lista de inodos en donde se encuentra su información. Entonces, este punto en realidad es un archivo que tiene esa estructura. Y cuando lo abre el sistema operativo y ve que es de tipo directorio, entonces sabe cómo manejar ese archivo. Este otro que tiene 2 puntos también es un directorio, ¿sí? Y ahorita les explico también esto de punto y 2 puntos, precisamente con el dibujo anterior. Luego, tiene un guión aquí para este archivo. Cuando tiene un guión significa que es un archivo que llamamos ordinario, es decir, es un archivo binario o un archivo de texto, como el etc password. Entonces, todos los archivos ordinarios tienen un guión. Existen otros tipos de archivos que son los de dispositivos. Los dispositivos van a estar en un directorio específico, debajo de dev de devices, ¿sí? Entonces aquí yo tengo diferentes archivos que tienen un tipo de archivo diferente. Por ejemplo, estos tienen B, este que tiene BDA tiene B. Los B son dispositivos de bloque. Un dispositivo de bloque es, por ejemplo, el disco duro, porque la transferencia de información se hace por bloques de bytes. No se hace byte a byte, se hace por bloques de bytes. Las memorias USB, por ejemplo, también son dispositivos de bloque, porque transfieren por bloques de 512 o de 1024 bytes, dependiendo de la estructura del hardware. Existen también dispositivos tipo C. Los tipos C son tipo carácter. Un ejemplo de un dispositivo tipo carácter es el teclado, ¿sí? Todos estos que tienen aquí TTY son de terminal.
del typewriter, ¿sí? Porque antes las terminales pues eran como máquinas de escribir. Entonces, esas TTYs se vienen de herencia de los dispositivos de las máquinas Unix primeras, y todos esos TTYs son los teclados, ¿sí? Todas las TTYs son teclados. Entonces, esos son tipo C porque lo que hacen es transmitir la información carácter por carácter. Yo presiono una tecla y esa tecla la transmite de inmediato. En el caso de los dispositivos de bloque, no transmite un carácter, sino que transmite todo un bloque completo de bytes, porque es más eficiente, porque están destinados a ser dispositivos que manejan mucha información. El ratón, por ejemplo, también es un dispositivo de tipo carácter. Déjenme ver si está por aquí. Por aquí debe estar. Bueno, los ratones también son dispositivos de tipo carácter, ¿sí? Entonces, todos los periféricos dentro de Unix son archivos. ¿Por qué? Porque aquí está el archivo, ¿sí? Cuando yo abro este archivo con algún programa, es cuando yo puedo comunicarme con el dispositivo y entonces puedo hacer intercambio de información con ese dispositivo. A final de cuentas, todos los dispositivos son, pueden ser de que solamente reciben datos o solamente envían datos, o pueden ser bidireccionales. Por ejemplo, la impresora es un dispositivo que solamente recibe datos. O el ratón es igual, es un dispositivo, y el teclado es un dispositivo que envía datos. Entonces sí puede haber diferentes propiedades que tienen los dispositivos, y todos los dispositivos dentro de Unix siempre van a ser un archivo. Los discos duros, por ejemplo, que son estos BD, en el caso de esta, porque es una máquina virtual, son dispositivos de bloque. Entonces, siguiendo con lo de los permisos. Aparte de estos B y C, existen otros que son tipo L. Tipo L, permítanme, aquí hay un tipo L, vean, este de aquí. Este archivo tipo L es un archivo que se llama tipo liga. Vamos a ver también esos tipos de archivos hoy, los vamos a utilizar. Pero de entrada les digo, una liga es parecido a un acceso directo en Windows, ¿sí? Un acceso directo ustedes lo crean cuando quieren hacer una ruta más corta hacia un directorio que puede estar, o a una carpeta que está muy interna en su árbol de archivos, pero que ustedes quieren accederla, digamos, de manera rápida a través del escritorio, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes crean un acceso directo. Bueno, una liga es muy parecido a un acceso directo, y vamos a ver que hay dos tipos de ligas. Este tipo de liga en particular es un archivo especial que se llama archivo tipo liga, ¿ok? Entonces esto es una liga que es con un acceso directo. Y existen otros dos que son P y S, que se llaman sockets o tuberías. Déjenme ver si podemos ver aquí uno en RON. Aquí, por ejemplo, vean estos que están aquí en rosa, ¿sí? Tienen un tipo de archivo S. Esos tipos de archivo S son archivos tipo socket. Un archivo tipo socket es como si fuera una interfaz para poder, un canal de comunicación para enviar y recibir información. Entonces hay dos tipos de canales, están los tipos socket y están los tipo tubería. Aquí hay un tipo tubería. Vean, este que tiene una P es un archivo tipo tubería, ¿sí? Para el curso no necesitamos aprendernos bien todos estos, o sea, no necesitamos saber para qué se usan. Simplemente deben ustedes saber que existen 7 tipos de archivos, y que el primer carácter que está indicado aquí dentro del listado largo te indica cuál es el tipo de archivo al que corresponde ese archivo en cuestión, ¿ok? Después vienen estos caracteres que están acá. Estos representan los permisos que va a tener el archivo, ¿sí? Voy a hacerlo aquí con mis archivos locales. Entonces yo aquí tengo diferentes grupos de permisos. Vean, está RWX, luego aquí tiene R-X, R-X. Aquí arriba, vean, lo estoy marcando,
tiene RWX, RWX, RWX. Bueno, ¿qué representan R, W y X? R significa read, es decir, que uno puede leer sobre ese archivo. La W significa que puede uno escribir en ese archivo y la X significa que ese archivo es ejecutable, ¿sí? Se puede ejecutar se puede ejecutar ese programa, ¿no? Ya sea que es un binario o que sea un script, ¿sí? Decimos que tiene activo el bit de ejecución. ¿Por qué el bit? Porque cada letra que está aquí representa un bit. Tengo yo tres grupos, RWX, luego aquí tendré otro RWX y RW, que son tres grupos con tres permisos cada uno. Ahora, cada grupo está asignado a un tipo de usuario. Entonces, los primeros 3 bits son los permisos para el dueño del archivo. Aquí, en este caso, por ejemplo, este es un directorio. ¿Sí? Aquí dice, o veamos el directorio este directorio, ¿no? Directorio que creamos nosotros para los ejercicios. Aquí tiene RWX para el directorio 1. Significa que el usuario dueño del archivo puede leer, escribir y ejecutar ese directorio. Después vemos qué significa ejecutar un directorio, ¿ok? Entonces, RWX significa que el dueño del archivo puede leer, escribir y ejecutar en ese directorio. ¿Quién es el dueño del archivo? Ahorita lo vemos. Luego viene RWX también, pero este representa los permisos para el grupo al que pertenece ese usuario. Habíamos dicho que todos los usuarios pertenecen a un grupo, ¿sí? En el caso de ustedes, yo creé un grupo para este semestre. Y si uso esta misma máquina para el siguiente semestre, entonces crearé un nuevo grupo para ese otro grupo del semestre siguiente. ¿Sí? Entonces, cada grupo tiene un identificador de grupo único que comparten. Y luego vienen los siguientes grupos de permisos que también son RWX, pero que corresponden con el resto de los usuarios. Entonces, veamos. Para este directorio dir1, tiene RWX activo, lo cual quiere decir que el dueño puede leer, escribir y ejecutar dentro de ese directorio. Los siguientes tres también dicen RWX, significa que los del grupo de ese usuario también pueden leer, escribir y ejecutar dentro de ese mismo directorio. Y luego tiene R-X. R-X significa que los demás usuarios de la máquina pueden leer, no pueden escribir, pero sí pueden ejecutar programas dentro de ese directorio. Veamos, por ejemplo, un archivo. Por ejemplo, este archivo que está aquí. Sé que es un archivo porque tiene un guión. Un archivo ordinario, ya sea binario o de texto. Tiene para el usuario, tiene activo el bit de lectura, el bit de escritura, es decir, el usuario puede leer y escribir, pero no tiene el bit de ejecución. Significa que no puede ejecutar ese archivo. No es un archivo que sea ejecutable. Para el grupo, tiene activo solamente el bit de lectura, es decir, que los del grupo pueden leerlo, pero no pueden escribirlo ni ejecutarlo. Luego, tenemos aquí que para el resto de los usuarios también puede leer, pero no puede escribir ni ejecutar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una prueba. Aquí pueden ver los permisos que tienen las cuentas que tenemos. Está la cuenta curso, mi cuenta y las cuentas de todos ustedes. Por ejemplo, vean, yo pertenezco a un grupo diferente. Bueno, ya se los muestro aquí. Esta primera, después de los permisos, viene este número. Ese número que representa el número de referencias
Después vemos qué quiere decir eso el número de referencias que haya ese archivo. Y a continuación viene el dueño, quién es el dueño, y luego el grupo al que pertenece ese dueño. Entonces, aquí significa que si vemos, por ejemplo, todos los del semestre 2021-1, que son todos ustedes tienen permiso R-X para el grupo. Significa que cualquiera de ustedes puede leer los archivos de sus demás compañeros, lo cual no es correcto, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que cambiar estos permisos para que eso no ocurra, ¿sí? Tengo que quitar estos permisos R y X, e igual RX para el resto de los usuarios. Entonces vamos a ver cómo se cambia eso. Yo también lo tengo activo, ¿sí? Entonces voy a hacer ese primer cambio, ¿ok? Lo voy a hacer con mi usuario, ¿de acuerdo? Entonces vean, voy a copiar el etc password, ¿sí? Lo voy a copiar aquí, voy a poner ml.pass. Ok, aquí yo tengo ml.pass y yo estoy en mi home, que es home eml. Si yo hago tail de home eml, ml.pass, yo puedo ver las últimas 10 líneas de ese archivo, ¿sí? Yo lo puedo hacer porque yo estoy en mi cuenta y yo soy el dueño de ese archivo. Ahí está, yo soy el dueño. Pero además yo tengo activos los bits de lectura para los de mi grupo y para el resto de los usuarios. Por lo tanto, ustedes deberían poder ejecutar este comando. A ver, inténtenlo. Así como está. Lo pueden ver, ¿no? Sí, prof. Sí. Bien, Sí. entonces ahí tenemos un problema de seguridad. Imagínense que aquí tengo sus calificaciones, ¿no? Entonces, eso no está bien. Entonces, vamos a ver un comando que se llama chmod. Chmod cambia los permisos de un archivo. Entonces, vamos a ver una de las primeras formas para hacer el cambio de los permisos. La primera forma sería vía notación octal. Cada uno de estos bits, RWX, corresponde a un bit, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo prendido el de R, el de W y el de X está apagado. Si yo lo pusiera en binario sería 110, ¿sí? Sería un 110. ¿Qué número en decimal es ese? 110. ¿Qué número en decimal representa 110? El 6. 6. Un 6, exactamente. 6. Y el 100, 8. El 4. el 4, muy bien, el 4. Vean, estos de aquí son los permisos que tiene el archivo. Tiene RWX, luego tiene R-, y luego tiene R-, también. Aquí me puso un espacio. Así está. Que en binario significaría que está prendido el bit de lectura, el bit de escritura y apagado el bit de ejecución para el usuario. Para el grupo, el bit de lectura está prendido, el bit de escritura está apagado y el bit de ejecución también está apagado. ¿Ok? Y lo mismo ocurre para el resto de los usuarios. Entonces, esto en decimal es un 644, ¿verdad? Sería el 6 del 110 y 100 es 4 y 4, ¿no? Entonces, los permisos que tiene este archivo son los 644 o 644. Bien, ahora, imaginemos que yo quiero quitarle los permisos
de lectura para el resto de los usuarios que no son de mi grupo. ¿Cómo se los cambio? Entonces yo tendría que cambiar, hacer estos permisos RWX, R-, y --, que eso se traduce en un 110, 100, y aquí sería 000. Que si yo lo paso a decimal, equivale a un 640. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, esta notación de 640 es poner los permisos en octal. Ahora pueden decir, ¿y por qué octal? Bueno, pues porque tenemos 3 bits en binario y ¿a cuánto equivalía 3 bits en binario? 3 bits en binario es un dígito octal, ¿de acuerdo? Porque va desde el 00 hasta el 111 y el 111 es el 7, es decir, va del 0 al 7. Y el sistema de numeración que va del 0 al 7 es el sistema octal. Por lo tanto, este 640 corresponde con estos bits en notación octal. ¿Sí? Si yo en los ejercicios de tarea yo les hubiera puesto convierte este número a octal, ustedes debieron haber puesto agrupado los números o los bits de 3 en 3 y haber puesto 644. ¿Sí? Ese es el equivalente en notación octal de este número en binario. ¿Sí? Por eso era que aprendieran a representar números binarios en octal. O de octal a binario, cualquiera de las dos. Bien. Entonces, este es el permiso que yo tengo que aplicar para el archivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner chmod, que es el change mode. Cambia el modo del archivo. Luego los permisos, que es 640. Y luego el nombre del archivo. Ahí está, ml.paz. Entonces, le cambio, ya. No se quejó, significa que todo está bien. Veamos ahora qué permisos tiene. Vean. Ahora el archivo ya no tiene el bit de lectura activo para el resto de los usuarios. Este archivo le pertenece a EML, es decir, mi usuario, y al grupo EML, ¿sí? No al grupo al que ustedes pertenecen. Por lo tanto, ustedes ya no pueden visualizar el contenido del archivo. A ver, traten de hacer de nuevo el tail de mi archivo. Efectivamente, ya no se puede. Ya no se puede, ¿verdad? Ya No, ya no. denegado, ¿no? Permiso denegado. Ujú. ¿Sí? Pero sí pueden hacer esto, ¿no? Eso sí lo pueden hacer, ¿no? Sí se puede. Sí, ¿Sí? Sí. Es decir, y pueden ya. espiar mis archivos, ¿verdad? Ahora, aquí están las cuentas de todos ustedes. Entonces, todos podemos espiarnos unos a los otros. Vean. Por ejemplo, Edwin Ramírez. No tiene nada. Vamos a ver, Emiliano. Ahí está. ¿Sí? Entonces, todos podemos espiarnos, lo cual no necesariamente es bueno. Entonces, una cosa que vamos a hacer, y me ayudan ustedes, es, vamos a irnos al home, vamos a hacer cd home, ¿sí? Y aquí está los directorios de todos nosotros. Vamos a ver cómo lucen los permisos, ¿sí? Entonces, lo primero sería quitarle el permiso o quitarle los permisos a nuestro home para que nadie nos pueda espiar. ¿Ok? Para que nadie vea lo que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos los dueños de nuestro directorio, y vean que todos los dueños, vean, todos los dueños tienen permiso de lectura, escritura y ejecución. ¿Sí? Todos podemos modificar, por lo tanto, nuestro directorio home, porque tenemos permisos de escritura. ¿Sí? Pues vamos a hacer esto. chmod, ¿qué permiso sería este? ¿Qué significaría ese permiso?
Es más, no es este, perdón, este. ¿Qué permiso representa este 700? En binario sería esto. ¿Eso qué representa? Pues solo nosotros podemos leer, escribir y ejecutar el archivo. Ajá, RWX, y en lo demás tendría guiones, ¿verdad? ¿Sí lo ven, compañeros? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo quiero cambiarle a mi directorio hogar estos permisos, lo que tengo que hacer es un chmod 700 y luego poner el nombre de mi usuario. Pero para que no nos equivoquemos, vamos a ponerle pesos user. Después veremos esto de los pesos, ¿de acuerdo? Entonces pongan así con mayúsculas es user. ¿Sí? chmod 700 pesos user. Pues háganlo, por favor. Están en el home, ¿ok? Se movieron al home. Yep. Ok, entonces veamos un ls-l. Y vean. Aquí podemos ver de todos los que estamos aquí, que hicimos el ejercicio, ¿sí? Ya podemos notar, por ejemplo, que ya nadie puede, aunque sea de nuestro grupo, ya no puede ver nuestros archivos. Intenten de ver un directorio de alguno de sus compañeros. Yo lo había hecho un ls de Emiliano. Emiliano, es que Emiliano no está. Vamos a ver. O si está, no hizo el cambio, ¿ok? Es que todavía no lo hago, profe, espérame. Ok, a ver, Emiliano. Para que complete Profe, este ejercicio. es que no me dejaba hacerlo porque no estoy en home. ¿Cómo regresaba a home? Ah, no, a ver. Estás en el directorio home, no en tu home. Para regresar a tu home era con CD. Mira, ahí estoy en mi home. Pero yo lo que hice es váyanse al home, hacia el directorio home. O sea, así. O estando en tu home, CD dos puntos. Cualquiera de las dos cosas te da lo mismo, ¿sí? Entonces tienes que estar en el directorio home. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. El chiste es que cuando pongas pwd, te salga esto. Los demás traten de ver los contenidos de los archivos o los directorios de alguna de las otras cuentas que ya tenga el cambio de permisos, ¿ok? Y ya que estás en el home, Emiliano, haces esto. Creo que ya está, profe. A ver, ¿no? Si pones pwd, ¿qué te sale? El home ¿Eres toscano o celedón? toscano. Toscano. Pues no. A ver, déjenme usarlo. Emiliano. Pues no. Emiliano Celedón sí ya tiene que ir el cambio, pero toscano no. Sí hiciste esto, chmod 700 pesos user. No, mira. A ver, Emiliano. Si pones esto que acabo de poner, eco pesos user, ¿qué te sale? Así como lo puse. Me puso el home otra vez. Ah, no, me puso mi nombre. Tu nombre, pero completo, Emiliano Toscano. Ajá. Ok. Y si pones pwd, ¿te sale diagonal home? Ajá. Así nada más, diagonal home, ok. Sí. Entonces no veo por qué no te funciona. Aquí no, aquí sigue con el mismo usuario. Digo, con los mismos permisos.
A ver, lo voy a convertir en ti. Ok, aquí estoy en tu home. Lo que te dije es, te cambias al home, ahí está el home, y luego haces un chmod 700 pesos user. Ahí está. Y hacemos un ls-l, y ahí están ya el cambio de permisos, ¿ok? Sale, profe. A ver, hazlo de nuevo. Ya los regresé como estaban. A ver, hazlo de nuevo. Si no lo haces porque tienes algún error en el comando o no estás en la posición, en la ubicación correcta. Acuérdate que es un 700 para los permisos. Ya lo metí y no me hizo gestos. A ver. Ok, ahí está. Ahora sí, mira. ¿Ves? Ahora sí está bien. Entonces, me salgo de aquí, regreso a mi cuenta y trato de ver el contenido de tu directorio. Y ya no me deja, ¿ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden cambiar los permisos para un para un directorio o para un archivo. Voy a crear un archivo, mkdir, un directorio, perdón, con mkdir, que se llame sem2011. ¿Sí? Bien, aquí está ya está el directorio. Y le vamos a cambiar el propietario chhome. Esto cambia a propietario. Esto no lo pueden hacer ustedes. Esto le va a cambiar el dueño. Voy a decir que el dueño sea el usuario del grupo en el que están. Y luego le pongo un punto y esto le dice que cambie también el grupo. Ahora aquí tengo un directorio que se llama sem2021 que corresponde al grupo. Ahora, lo que vamos a hacer es que como este directorio va a servir para poder compartir archivos, ¿sí? Ustedes pueden leer y van a poder escribir ahí. Ahora, aquí le falta un cambio a estos permisos. ¿Qué permiso tendría yo que ponerle? Yo quiero que ustedes puedan leer y escribir en ese directorio, pero no quiero que nadie pueda modificarlo, que no sea del grupo. ¿Cómo pondría los permisos? ¿Cómo deberían quedar los permisos para que todos ustedes, como parte del grupo, puedan leer, escribir y ejecutar, pero que nadie más lo pueda hacer? Mod 700. ¿Dices a qué? 770, Vamos a ¿no? ver el 700. ¿700 qué significa? Significa que el usuario puede leer, escribir y ejecutar, pero que los demás del grupo no pueden y que el resto de los usuarios tampoco pueden. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que sí el dueño, pero también los del grupo puedan 770. leer, escribir. ¿Perdón? 770. 770, ¿verdad? Sería esto, miren. 770 implicaría leer, escribir y ejecutar para el dueño, pero ninguno de ustedes es dueño. Leer, escribir y ejecutar para el grupo. Y ahí sí, porque todos pertenecen al mismo grupo. Y el resto, que no pueda hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer yo. chmod 770
acentos. Ahí está, vean. Quedó para el dueño, puede leer, escribir y ejecutar, y los del grupo también pueden leer, escribir y ejecutar. ¿Ok? Entonces, vamos a que lo prueben ustedes, porque yo no pertenezco a su grupo. ¿Sí? Yo no pertenezco a su grupo. Aunque creo que sí me agregué. Groups. No. Bueno, vean cómo se agrega alguien al grupo. Me voy a agregar a su grupo. Aquí está el grupo de ustedes. Aquí lo que hago es poner mi cuenta. Y ya con eso pertenezco al grupo también. Solo que tengo que salir para que esos cambios se apliquen. Y si le pongo groups, me dice ya que pertenezco también a su grupo. Entonces yo puedo hacer lo mismo que hacen ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hagan esto. Nos vamos al home, nos vamos a ese directorio que es compartido por todos nosotros del grupo. ¿Sí? Hagan este cambio. Entonces ahora están en ese directorio. ¿Sí? Aquí no tiene nada. ¿Ya todos están ahí? Sí, sí. Bien. Pues vamos a copiar ese archivo del etc pago simplemente porque ahí existe. O no, vamos a hacer algo más, vamos a hacer otro comando nuevo. Existe un comando que se llama touch. Touch lo que hace es actualizar la fecha de lectura de un archivo o de acceso de un archivo, que todavía no terminamos de ver a detalle el ls-l, ¿sí? Pero también, si el archivo no existe, va a crear un archivo vacío, ¿ok? En la tarea y en el examen normalmente les digo, crea un archivo vacío con tu nombre, ¿sí? Con tu nombre de usuario. Entonces, Touch crea ese nombre de archivo, o crea ese archivo. ¿Cómo puedo hacerle para que ponga el nombre de usuario de cada uno de nosotros con un solo comando? A ver si ya lo captan. ¿Qué pondría? Porque yo soy EML, pero también está Emiliano, está Salvador, etcétera. ¿Qué hicimos hace rato con ese chmod para cambiar los permisos sin poner el nombre de usuario? Pesos user, profe. El signo de pesos user, exacto. ¿Sí? Los ponemos touch pesos user. Pesos user representa tu nombre de usuario, ¿sí? El nombre de cada uno de nosotros. Entonces, como para no escribirlo, que nos podemos equivocar además, pues simplemente ponemos pesos user. Entonces, hagan eso. Touch user. Y luego hagan un ls-l. Entonces aquí están todos los archivos que acabamos de crear cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto se puede hacer porque el directorio home semestre 2021.1 tiene los permisos de escritura habilitados para todos los del grupo y todos nosotros, si ustedes ponen groups, todos nosotros pertenecemos al mismo grupo, ¿sí? Todos ustedes tienen semestre 2021.1, ¿verdad? Entonces, todos podemos escribir aquí. Ok. ¿Sí? Entonces, les decía, todos podemos escribir en este directorio porque todos tenemos permisos para escritura, ¿sí? Que es lo que le activamos aquí. Al grupo le activamos los permisos y al resto de los usuarios no pueden hacer absolutamente nada, ¿sí? Ahora, todos los archivos que están aquí tienen también sus propios permisos. Por ejemplo, en el caso de mi usuario, vean, dice que los del grupo pueden leer y escribir sobre mis permisos, ¿sí? Sobre mis archivos, porque dice, para este archivo que se llama EML, los del grupo pueden leer y escribir. Por lo tanto, cualquiera de ustedes puede borrar
y archivo, ¿sí? Alguno de ustedes intente borrar el archivo EML. A ver, compañeros. Ok, ahí está, ¿sí? Ya desapareció. Ahora intenten borrar el archivo de algún otro de sus compañeros, de alguien más de sus compañeros. Escojan al azar y traten de borrar. ¿Se puede? Alguien que me diga si se puede o no. No se puede. No se puede. No, no ¿Qué se te dice? puede. ¿Qué dice? Que... A ver. Dice remove Por write ejemplo, protect regular empty file. por ejemplo, Eso. vamos a borrar aquí. Yo voy a borrar este archivo. Dice que está protegido, ¿sí? Ujú. Entonces, a menos de que yo le diga que lo quiero borrar, no me va a dejar hacerlo, ¿sí? Tienes que Está dar yes. protegido, porque está protegido contra borrado, ¿sí? Que significa que no tiene el archivo de escritura activo. Por eso dice que está protegido. Ajá. Está protegido. No obstante, que debido a que el directorio tiene activo el bit de escritura, sí nos permite hacerlo, ¿no? Simplemente nos pone una advertencia de que no lo puede Sí. borrar porque está protegido, ¿ok? Es un aviso. Entonces eso les puede decir cuando les pone esto que está protegido es porque el bit de escritura está apagado. ¿De acuerdo? Bien, ya solamente para terminar vamos a revisar el resto de las columnas de lo que está aquí. Entonces, los tres que damos eran los siguientes bits de aquí, eran, después del tipo de archivo, eran los permisos, ¿no? De acuerdo. De nuevo, RWX, lectura, escritura, ejecución para el usuario o dueño, RWX para el grupo, que es lo que estábamos probando ahorita, y RWX para el resto de los usuarios, ¿sí? Así como lo hicimos con el grupo, aplica lo mismo para los usuarios, es decir, los que no son de mi grupo, no soy yo, ni son los de mi grupo, ¿sí? Ese es el resto de los usuarios. Luego viene aquí un número. Este número representa el número de referencias que hay hacia ese archivo. Un directorio, vean, tiene dos referencias. ¿Por qué tiene dos referencias? Una referencia es la que tiene el nombre del archivo, ¿sí? Este nombre, 2021, ¿sí? Ese es el nombre que le pusieron aquí. Y otra referencia, si yo ingreso aquí, a ver, ahí ya me lo borraron. Sí, ya lo borraron. Ok, bueno, creo yo. MK 2021, ahí está. Entonces, ahí está, tiene dos referencias. Una referencia es el nombre, ¿sí? Esa entrada en el directorio, ese dibujito que yo les puse, donde viene una tablita que viene el nombre y el número de inodo. Bueno, todos estos archivos, todos, están en esa tablita para este directorio en el cual estamos ahorita, que es el semestre 2021-1. Ahí dentro de esa tablita está este archivo, que es un directorio también. Ajá. Y entonces, como está este nombre, existe una referencia, al igual que estos. Ahora, todos los directorios por lo menos tienen dos. La pregunta es, ¿de dónde sale ese otro? Bueno, pues cuando yo ingreso al directorio y hago un ls-la, existe este que tiene dos puntos y este que tiene punto, ¿sí? El punto que representaba. Que El directorio en el que estamos, ¿no? El directorio en el que estamos, ¿verdad? Entonces, vean, el punto representa el directorio que estamos.
Y este directorio 2021 es en el que estamos. Entonces existen dos nombres, este nombre y este otro nombre, para el mismo zona de almacenamiento, ¿sí? Para el mismo lugar, para la misma información. Entonces, como existen dos nombres para la misma cosa, el número de referencias es 2. Por esa razón, los directorios tienen 2, o por lo menos 2. Una corresponde al nombre del directorio y otro corresponde al directorio punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué los archivos tienen uno? Pues porque solamente tienen un nombre. Dentro de la entrada del directorio solamente tienen un nombre, ¿ok? Por eso tiene número de referencias 1. En la siguiente clase veremos ligas y veremos cómo va cambiando este numerito de acá. Luego viene la columna que contiene el nombre del usuario. ¿Sí? Aquí está el nombre de cada uno de los dueños. Luego el nombre del grupo al que pertenecen. A continuación viene el tamaño del archivo. Todos estos archivos están vacíos. Están vacíos porque el tamaño del archivo es 0. Y luego, este que es un directorio, también tiene un tamaño. El tamaño es 4096. 4096 es 1024 por 4. 1024 por 4 es 4 kilobytes. Es decir, es el tamaño de un inodo en un sistema de archivos estándar de Linux. Es el tamaño estándar. Se puede modificar, pero ese es el tamaño estándar. ¿Sí? Entonces, este que es un archivo mide 4K porque, bueno, es un archivo tipo directorio porque el directorio ocupa todo el tamaño del inodo, que es de 4K. ¿Ok? Luego viene la fecha en la que fue creado el archivo o que fue la última vez que fue modificado. Entonces aquí está la fecha y la hora en la que fue creado o modificado ese archivo. Y finalmente viene el nombre del archivo o del directorio. Pues toda esta información es lo que contiene, lo que se obtiene con el ls-l. Vimos en la tablita o en el dibujo del inodo que venía el número de referencia, ¿sí? Pero no solamente está esa información ahí, está también los permisos, se guardan ahí, se guardan los permisos, se guarda el tamaño del archivo, se guarda la fecha en la que fue accedido, etcétera. Todo un conjunto de información se guarda en ese inodo y vamos a ver un comando que me muestra toda esa información. Decimos información estadística del archivo, ¿sí? Los metadatos del archivo. Y ya nada más para terminar hoy, esto que les dije de los permisos que estuvimos revisando hoy, está aquí. Aquí está la descripción de todos los campos, los tipos de archivo que les mencioné, si tiene un guión, una D, una C, todo eso está aquí. Permisos del propietario, del grupo, de todos los, para el resto de los usuarios, número de referencias, que es lo que les expliqué con respecto al 1 y al 2 en el caso de un directorio, el login o el user ID del dueño, al grupo al que pertenece, el tamaño del archivo, fecha y hora de la última modificación y finalmente el nombre del archivo, ¿sí? Pues aquí está la descripción de todos los permisos. Aquí está lo que significa cada uno de ellos. Y usamos el comando chmod para ver, nos falta ver el umask, ¿ok? Pues lo vamos a dejar aquí.